Qué gusto una vez más tener a nuestra audiencia con nosotros en Testimonios de Fe, aquí en Telefides. Y hoy con un excepcional, extraordinario testimonio de un matrimonio que en Cristo ha vivido desafíos grandes, importantes, pero que con la fuerza de Dios los enfrenta. Y hoy vamos a conocer su historia. Es la historia de Franklin Barrantes y de Sonia Carranza, su esposo. En realidad, para nosotros, Franklin y Sonia, es un verdadero honor tenerlos con ustedes y que nos puedan contar ese gran testimonio de victoria que ustedes hoy viven y siguen viviendo. Así que un saludo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias porque sabemos que va a ser un tiempo bonito y agradecidos nosotros realmente. Bueno, de hecho, le informo a la audiencia que va a ser un programa dividido en dos secciones. O sea, van a ser esta semana y la próxima vamos a estar con Franklin y Sonia porque es un testimonio largo, es un testimonio de cómo se enfrentan los desafíos de la mano de Dios, las luchas, las pruebas. Y bueno, hoy, como la historia que es dividida un antes y un después de Jesucristo, igual en la vida de ellos ha sido un antes y un después. Y hoy esta semana, vamos a conocer esa primera etapa de su testimonio. Así que, Franklin, Sonia, somos todo oídos a su testimonio de cómo conocieron al Señor, quiénes son ustedes, quién es Franklin, quién es Sonia, cómo conocieron al Señor y cuál ha sido ese caminar inicial en esta semana de ustedes como matrimonio. Realmente agradecidos de verdad con Dios porque no nos imaginamos en aquellos tiempos el poder estar hoy compartiendo y lo que hoy vivimos. Como decías antes, todos tenemos un antes y un después. Mi vida fue una vida muy bonita, una infancia muy bonita. Hasta los 12 años, pues, trabajando en el campo, con una familia numerosa y haciendo cosas que me gustaron mucho, como andar a caballo y todas esas cosas. Nací en San Pedro de Salchí y la verdad es que fue algo que disfruté muchísimo. Hasta los 12 años, ahí en los 12 años pasó algo que nunca olvidaré. Fue un domingo de resurrección, un 19 de abril del año 87. Recuerdo que salía a una actividad en la iglesia, por cierto, y cuando regresé, a mi papá lo habían llevado al hospital y le dio algo en el corazón y falleció. Cuando salí de la casa, como a las 8, a las 9, él estaba ahí, estaba bien, y a las 7 de la noche estaba en casa y papá ya fallecido. Entonces fue algo muy, muy complicado porque papá quizás no era de esos hombres de abrazar, de besar, de chinear, de palabras bonitas, pero a su manera, yo soy el menor, siempre me expresó amor y cariño. Entonces recuerdo que fue muy, muy difícil. Vagamente recuerdo que sí tenía yo una relación con el Señor. Siempre me llamó la atención. De hecho, hoy entendemos que Dios tiene un plan definitivamente para todo. No hay una área a la que Él deje ahí por fuera. Y recuerdo que era tanto el dolor en el corazón, la ausencia de mi papá, que comencé a pensar en varias cosas, qué iba a hacer sin él y todo lo demás. Algo que me ayudó muchísimo fue que desde ese entonces recuerdo que papá me había ayudado para que en una iglesia, Salchí Sur, yo pudiera ser monaguillo. Ahí fui monaguillo. Y sí tenía una relación con el Señor. Luego, después de que papá fallece, pues mis hermanos ya estaban más grandes y todos tenían su trabajo, les había ido bien. Entonces me puse a pensar, dije yo, bueno, pues ¿ahora qué hago? Papá no está, entonces tengo que ver lo que mis hermanos hacen porque me gustaba cómo ellos vivían bien, cómodamente y todo lo demás. Comencé a trabajar y creo que en algún momento del camino me fui olvidando de esas cosas tan lindas que cuando tenía 12 o 13, 14 años vivía con el Señor y me fui involucrando en negocios, en hacer negocios, en querer
a hacer dinero y cositas como esas. Entonces comencé a trabajar en diferentes cosas. Viví un tiempito en Estados Unidos, comenzamos a trabajar con carros, tuvimos negocios de muebles también acá. Y todo eso fue, pues yo digo que de alguna forma, apartándome un poquito de lo que ya como a los 12 o 13 años tenía, que sí recuerdo que era un tiempo muy lindo el que yo pasaba en diferentes grupos y cosas para conocer cada vez más del Señor. Comenzamos a trabajar ya pues siendo empresarios, comenzamos a tener cositas, a montar negocios, nos dedicamos a la cuestión de la venta de vehículos, importamos vehículos de Estados Unidos desde hace muchísimos años y bueno, y ahí comenzó el formar una empresa, el formar varias cosas y comenzaron anhelos en el corazón, proyectos que tenés, sueños que tenés desde pequeño que querías llevar a cabo. Y para resumir esto que no es tan importante, puedo decirle que se cumplieron todos esos anhelos, por ejemplo, los anhelos que yo tenía para donde quería tener esto, quería tener lo otro, lo logré. Y en ese entonces yo conocí a Sonia porque también después de eso, algo muy difícil que pasó, después de la muerte de papá, varios años después, yo también perdí a mamá. Entonces había logrado, por lo que había trabajado tanto, que era tener una economía que era buena para vivir bien, y había logrado y cumplido todas mis metas, pero estaba ese vacío de la ausencia de papá, y ahora pues creo que me entretuve bastante tiempo trabajando, pero cuando ya no tenía mi mamá y no tenía papá, la cosa en el corazón fue muy complicada. Tuve depresión, yo no quería vivir, te cuento, ya había logrado cosas en lo económico para estar bien, no tenía ganas de vivir, porque hoy lo entendemos, ya conociendo al Señor, que la carga en el corazón es tanto que ningún ser humano, ni yo ni nadie, puede soportarla sin Dios. Porque acordate que Él dijo que el que esté cansado y agobiado venga a Él, porque Él no lo va a hacer descansar. No hay nada aquí en este mundo que pueda levantar la carga con el amor y con la gracia que el Señor lo hace. Y aún estando con toda esa carga y con esas circunstancias en el corazón, por eso Dios nos ama tanto, que ahí yo conocí a Sonia, estando quizás en la peor condición, porque yo recuerdo que yo llegaba donde Sonia, íbamos cuando éramos novios, yo llegaba a marcar y muchas veces estaba tan deprimido que yo lo que hacía era llorar. No teníamos tiempo ni para conversar, yo quería quitarme la vida, no quería vivir, porque sentía que nada tenía sentido. Era una primera etapa de tu vida en donde la depresión te marcó profundamente, y ahí, en esa etapa, siendo ese Franklin, conoces a Sonia. Y Sonia, bueno, contanos de tu parte, ¿quién era Sonia en esa época y cómo llegó a esa etapa de noviazgo con Franklin? Bueno, yo soy palmareña, nací en Palmares y nací en un hogar con un papá, un gran papá y una gran mamá, un hombre de campo también, ganadero y caficultor. Mi mamá, una señora sumisa de casa, ama de casa, y somos 4 hijos, 2 hermanos mayores y una hermana menor. Y recuerdo que mi papá siempre ha sido como muy machista, y yo crecí siendo muy callada, muy tímida, y bueno, fui siempre muy buena estudiante, fui a la escuela, fui al colegio. Y yo recuerdo que a mi mamá siempre le decían, cuando iba a recoger mis calificaciones, ¿qué vamos a decir de Sonia? Siempre ha sido muy bien portada, muy calladita, casi no hablaba. Y yo creo que siempre fui como muy tímida, era como mi personalidad. Y tenía baja autoestima también. Igual que el papá de Franklin, mi papá es un gran papá, pero no era muy expresivo, nunca escuchaba palabras bonitas, ni qué inteligente, ni qué bonita.
y de parte de mis hermanos venían como con el mismo patrón que mi papá, siempre esos hermanos mayores que molestan, y nunca recibí tal vez como elogios o palabras bonitas. Entonces eso fue creando en mí una mujer con baja autoestima. Fui al colegio, mi papá no me quería dejar estudiar, decía que no necesitaba estudiar, que con la herencia que él me iba a dejar algún día, que con eso yo iba a sobrevivir bien y que no necesitaba que estudiara. Pero un día alguien le dijo que iba a ser la herencia, que me diera la oportunidad de estudiar, porque iba a ser la herencia que nunca nadie me iba a poder quitar. Y yo creo que por eso entonces seguramente le remordió la conciencia y me dejó ir al colegio. Y bueno, estudié, nunca fui de novios en el colegio, terminé el colegio y empecé a estudiar administración. En esa etapa de que salí del colegio, como a la edad de 16 años, 17 por ahí, recuerdo que mis hermanos mayores habían ido a Grecia a comprar un carro y ahí conocieron a Franklin. Y en ese entonces, esa parte Franklin no la contó, pero en ese tiempo que él estaba haciendo negocios, haciendo dinero, también era una persona muy fiestera y tenía muchas novias, era muy mujeriego. Y yo recuerdo que él llegó a mi casa a recoger a mis hermanos porque iban de fiesta, y mis hermanos hablaban mucho de él. Entonces yo tenía como la intriga de quién era ese amigo de Grecia, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que esa fue la primera vez que lo vi, y recuerdo que tenía mala fama en el sentido de que era muy mujeriego. Y mis hermanos habían dicho en mi casa de que tenía un hijo que había dejado embarazada a una muchacha, entonces que había que tenerle como, bueno, que en mi caso, porque un día yo tal vez quería salir con ellos y me dijeron, no, usted no la llevamos porque que él era muy mujeriego y que tal vez me iba, ¿verdad?, a querer pretender. Y fue así como un día, salimos a una fiesta y él fue y empezó a hablar conmigo porque tenía mucha parla, como decíamos en mi pueblo, y empezamos a andar a escondidas. Como por 3 años estuvimos con un noviazgo a escondidas, hasta que un día yo recuerdo que algo como que mi papá se dio cuenta porque mi hermano algo le dijo, y entonces yo hablé con él y me dijo, no, si tengo que ir a pedir la visita a su casa, yo voy. Y recuerdo que cuando yo le dije a mi papá que sí estaba saliendo con él a escondidas y que tenía como 3 años, él me dijo, usted sabe con quién se está metiendo, si le va mal, aquí usted no me llega a llorar a la casa. Esas fueron palabras que al día de hoy yo recuerdo, y así empezamos un noviazgo, y un poco complicado porque mi papá no me dejaba casi salir con él, ni siquiera a misa podía ir con él, y en ese tiempo, cuando andábamos a escondidas, fue cuando murió la mamá de él y él entró en esa depresión. Y sí, yo recuerdo que muchas veces llegaba a mi casa para un día de la madre y lo que hacía era llorar, y muchas cosas tal vez él no me las contaba, pero sí, pasó un tiempo de depresión, y también él, yo siento que no sabía ni lo que quería. Fue un noviazgo complicado, y un día, bueno, me propuso matrimonio, nos casamos, y me casé muy enamorada, de verdad que con mucha ilusión. Tuvimos una boda muy bonita, pero ahí me di cuenta realmente después, a los días de casado, con quién me había casado. Yo recuerdo que en ese tiempo él ya tenía como 7 años de que había fallecido su mamá, era el último de los hijos, entonces la casa donde él vivía era la casa de la mamá, donde la había heredado, y él le había hecho muchas remodelaciones a la casa a gusto de él. Recuerdo que la puerta de la casa le había puesto la casa de mamá, y cuando yo me caso y llego a esa casa, nunca sentí que esa casa fuera mía. Franklin era una persona, antes de casarse era muy diferente, pero ya casado empecé a ver que era una persona muy prepotente. Le había ido bien en el negocio y era una persona que maltrataba a veces mucho con palabras groseras. Y yo recuerdo que yo me acordaba de lo que mi papá me había dicho, que sabía con quién me estaba casando y que si me iba mal no llegara a llorar a la casa. No tenía amigas,
empecé a tragarme todo eso. Yo recuerdo que muchas veces él llegaba del negocio a trabajar y, bueno, hay una parte que yo estudié administración. Después de que estudié administración empecé a trabajar en un banco, y cuando me casé, él me dijo, quiero que deje de trabajar porque ya ha pasado mucho tiempo solo y yo quiero tenerla en la casa. Yo, como venía con el mismo patrón de mi mamá, no le vi nada malo, y yo dije, sí, yo no tengo ningún problema, renuncio al trabajo y me quedo en la casa. Y recuerdo que muchas veces él llegaba y le decía yo, ¿quiere comer? Y me decía, no quiero, y venía enojado por algo del negocio y no me hablaba. Y yo lo que hacía era ponerme a llorar, porque yo decía, ¿será que no le gustó la comida? ¿Será que hice algo que no le gustó? Y muchas veces yo lloraba en la cama y él ni siquiera me preguntaba por qué lloraba. Esas cosas marcaron mucho mi corazón, y al año quedo embarazada, y recuerdo que tenía como 3 meses nuestro primer hijo, Franklin Andrés, de haber nacido, y tuvimos una discusión muy fuerte. Yo recuerdo que él me dijo que conmigo no podía vivir, que yo era demasiado inútil. Me había regalado un carro nuevo. Recuerdo que me había regalado en ese tiempo, hace 18 años por ahí, me había comprado un carro nuevo, y veníamos para una cita médica con mi hijo, y a mí se me olvidó echarle gasolina al carro. Y ese día, porque a mí se me olvidó echarle gasolina al carro, me dijo que, bueno, me dijo muchas cosas, y que él ya conmigo no podía vivir simplemente porque se me había olvidado echar gasolina al carro. Y yo decía, ¿para qué confites en el infierno? Tenía todo económicamente, tenía una casa muy linda, tenía carro nuevo, podía comprarme lo que yo quisiera, pero yo no era feliz. Y recuerdo que ese día él regresó a la casa en la noche, no quiso entrar, se quedó afuera. Teníamos un rancho donde él guardaba los carros, y él no entró ese día a la casa, y se quedó afuera haciendo algo. Yo me quedé en el cuarto, y yo esa noche no podía dormir, y yo decía, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo estudié, tengo mi profesión, a mi casa no voy a volver, porque no quería regresar fracasada donde mis papás. Nunca les comenté lo que yo vivía. Entonces ese día yo recuerdo que siempre desde niña yo le pedí a Dios, y recuerdo que muy pequeña yo le había hecho a Dios una lista del hombre que yo quería, que fuera buen papá, que tuviera a Dios en el corazón, que me chineara. Le había hecho una lista grandísima, y ese no era el hombre que yo tenía. Pero hoy les puedo decir que Dios no se equivoca, y el hombre que yo necesitaba sí era él. Pero en ese momento habían cosas que Dios estaba procesando, y ese día yo recuerdo que en la madrugada yo salí a buscarlo al rancho, y le dije que si quería una taza de café. Como dicen, me metí el orgullo a la bolsa, y salí y le dije, ¿quiere una taza de café? Y me dijo, sí. Él no tomaba café, pero ese día me aceptó la taza de café. Y él empezó a hablar y me dijo, Sonia, yo no sé ni qué me pasa, ni yo mismo me soporto. Y ese día, bueno, hablamos un poco, y la cosa ahí como que se solucionó, dice uno, ¿verdad? Pero esa misma semana él venía del trabajo, él tenía el negocio en Grecia y vivíamos en Sarchí, y él venía de Grecia y pasó a una reunión de hombres. Dice él que nunca nadie lo invitó, como es comerciante, conoce mucha gente en Grecia, y encontró un amigo seguramente afuera y le dijo que entrara a la reunión. Él se metió. Como a la semana siguiente lo invitaron a un retiro espiritual, un Sahel. En ese Sahel él conoce a un hombre de Guatemala, y en esa reunión al final, en ese Sahel, dice que hacen una oración por él. Y él esa noche, cuando regresó, me acuerdo que fue un sábado, me pidió perdón. Me dijo que había entendido que yo era una hija de Dios, y que a cuál suegro le iba a gustar que le maltrataran a la hija. Yo no sabía qué le había pasado. Me contó parte de su historia que yo no conocía, de lo que él había vivido en su infancia cuando murió el papá, y todo lo que él había pasado, y me dijo, Sonia, hoy entendí que yo no puedo dar algo que yo no tengo, y es amor. Yo he tratado de llenar un vacío que había en mi corazón con cosas materiales, con caballos, porque le gustaban los caballos, le gustaban mucho los cuadraciclos,
Y él me decía, yo he tratado de llenar vacíos que había en mi corazón con cosas materiales, con mujeres antes del matrimonio, porque gracias a Dios dice que después de que nos casamos nunca me ha sido infiel, pero de novios claro que sí. Me dice, yo he tratado de llenar muchos vacíos, pero hoy Dios hizo algo, no le puedo explicar qué, pero yo creo que de aquí en adelante las cosas van a ser diferentes. Nosotros siempre habíamos ido a misa, a la iglesia, pero no habíamos entendido, o yo nunca había vivido lo que es realmente tener una relación con Dios. Franklin primeramente empezó a tener una relación con Dios. Y yo recuerdo que muchas veces yo me despertaba en la madrugada y no lo sentía en la cama, veía que estaba metido en el baño, 3 de la mañana, y duraba ahí. Yo decía, ¿por qué durará tanto en el baño? Bueno, un día me encontré la Biblia metida en el baño. Y yo dije, ¿será que está leyendo la Biblia? Y hay algo que yo siempre me recuerdo, y es que mi papá decía que cuando uno leía mucho la Biblia se volvía loco. Tenía un dicho de decir eso. Era un dicho del pasado, sí, la gente. Sí, decía eso. Hoy entiendo que el que se vuelve loco es el diablo, porque uno sale de la ignorancia. Y así empezó Franklin a tener esa relación con Dios, y les puedo decir que en una semana a mí me cambiaron el marido. Era mal hablado, tenía mal vocabulario, y en una semana a él le cambiaron el vocabulario. Dejó de decir malas palabras. En el negocio empezó a trabajar diferente. Recuerdo que un día llegué al negocio y uno de los empleados me dijo, Sonia, ¿qué le hizo a Franklin? Y yo, ¿por qué? Y me dice, ¿por qué ha dejado de decir malas palabras? Y yo dije, mira, aquí también, porque en mi casa decía y en el negocio también. Y de una forma sobrenatural, Dios le quitó el mal vocabulario. Después empezó a trabajar en él, cómo me trataba. Yo recuerdo que me tomaba en cuenta para hacer algún negocio, me tomaba en cuenta para cosas, me empezó a hacer sentir diferente, y Dios restauró nuestro matrimonio como en un año más o menos. Yo empecé a caminar con él y empezamos los dos a tener esa relación con Dios. Recuerdo que me decía, Sonia, oremos juntos, porque entendí que Dios quiere que nos unamos para tener para que Dios nos bendiga. Habíamos sido bendecidos económicamente, pero queríamos otro tipo de bendición. Empezamos a tener hijos, tenemos 4 hijos. Al año, como les dije, quedé embarazada de nuestro primer hijo. A los 2 años nació nuestro segundo hijo, José Pablo, y empezamos a enseñarle a nuestros hijos, primeramente a romper esas cadenas que traíamos tanto Franklin como yo. Empezamos a expresarle amor, a darle amor, a decirle palabras bonitas a nuestros hijos, porque entendimos que lo que usted siembra, usted recoge. Entonces, si usted siembra palabras bonitas, vas a recoger eso, hijos cariñosos. Y igual en toda área empezamos a sembrar, en el área económica también. Dios nos empezó a bendecir muchísimo más. Y Dios restauró nuestro matrimonio, nuestra familia, como en un año más o menos, ¿verdad? Empezamos a tener otra cosa. Yo recuerdo que una vez alguien me dijo que si yo quería compartir de lo que Dios había hecho en mi vida, y yo le dije, no, es que yo siempre he sido como muy buena, no he tenido problemas de adulterio, ni he sido malcriada, ni nada de eso. El que tenía problema era él. Y me dijo, pero su vida es igual desde el momento que usted empezó a tener una relación con Dios y tener ese encuentro con Dios diferente. Y empecé a echar el cassette para atrás y empecé a darme cuenta que mi vida había cambiado. Empecé a ver que ya esa baja autoestima se me había quitado, y empecé a tener esa identidad de hija de Dios. Igualmente Franklin, no sé si quiere cerrar con ese cambio de matrimonio, ese cambio de vida, como esos vacíos que Franklin tenía, Dios empezó a llenarlos. Sí, claro. Ahora, escuchando a Sonia, les puedo decir que nosotros en ese retiro yo me encontré un hombre lleno de la presencia de Dios. No recuerdo qué fue esa oración, solo sí sé que el Señor quería ese día un encuentro conmigo. Este hombre puso la mano y no recuerdo qué dijo, pero puedo decirle que todo aquello que había, toda aquella carga, todo lo que había, el Señor se lo llevó.
y comenzó algo nuevo en nuestra vida, en nuestra familia, porque hoy entiendo que Dios tenía un plan maravilloso para nosotros. Comenzó a poner amor, comenzó a mostrarnos eso que decía Sonia, que éramos importantes para Él. Y algo por lo cual me quebranto y amo al Señor es porque Él nunca nos saca en cara todo lo que hicimos para atrás, sino que como un buen papá siempre está listo ahí para levantarnos, y fue lo que hizo conmigo. Nunca me dijo, Frankie, hiciste esto y esto y esto, sino que estoy seguro, y no permite ni siquiera que traiga a memoria yo todas aquellas tonterías, porque cambió mi naturaleza y hoy puedo decirle que yo soy completamente feliz. Tenemos circunstancias que vas a escuchar ahorita, pero somos una familia completamente feliz. Así es. Nosotros siempre, como seres humanos que somos moralmente insuficientes. Por eso las Escrituras dicen, por cuanto todos pecamos, o por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Él, con su amor, siempre está dispuesto a tendernos la mano, porque la verdad es que Cristo es el esfuerzo que hizo Dios, o no el esfuerzo, pero digamos que lo que hizo Dios para acercarse al hombre, ¿verdad? Y eso, bueno, se refleja sin duda en experiencias como las de ustedes, que son experiencias de una transformación radical. Y bueno, hay una promesa en la Biblia que es doble. La primera promesa dice, en el mundo tendréis aflicción. Esa es la primera parte de la promesa. La segunda parte es, mas no temáis, por cuanto yo he vencido al mundo. Y bueno, en la siguiente semana que vamos a escuchar su testimonio, vamos a ser testigos que nos contarán de ese desafío, de esa prueba, de esa aflicción que tuvieron o que han tenido, pero también cómo ustedes han logrado no temer y vencer. Así que muchísimas gracias, y a los televidentes, a la audiencia de Testimonios de Fe, los esperamos la próxima semana con la segunda parte del testimonio de Franklin Barrantes y Sonia Carranza. Los esperamos.